Gracias, señor presidente. Muy brevemente. Yo creo que lo que ha quedado de manifiesto en los últimos tiempos es que aquí quien podía cambiar la deriva de la situación a la que se había llegado y del acuerdo con la posición común, la llamada posición común del 96, que hacía aguas por todas partes, ¿no? Porque se habían producido una serie de acuerdos bilaterales entre diversos países con Cuba, pues podía ser un paso de Estados Unidos, un paso de Europa como institución conjunta, pero nunca desde una posición de un Estado. Y yo creo que eso es una lección que debíamos aprender todos, porque más bien este tipo de grandes retos deberían ser asumidos a través de la influencia que el Estado español pueda tener dentro de las instituciones europeas, y no tanto como una vía directa, ¿no? Pero lo cierto es que ha cambiado porque Estados Unidos lo ha considerado así y porque Europa ya ha firmado un nuevo tiempo, ¿no? Ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con Cuba, en el que yo creo que hay que felicitar expresamente a la señora Mogherini, porque ha hecho un trabajo a iniciativa propia hace ya bastante tiempo, pero ha sabido culminarlo, y por lo tanto nos coloca tanto a la Unión Europea como a Cuba en otra dimensión, esa firma que ya se ha producido del acuerdo para el diálogo político y la cooperación. Desde luego, ni el embargo a la vista de mi grupo, ni el embargo estadounidense, ni la posición común europea, ni la falta de respeto a los derechos humanos que se producen en Cuba son sostenibles en este escenario próximo. Y, por lo tanto, lo que nos corresponde es, sabiendo cuál es la realidad y sabiendo que tampoco los cambios se pueden dar por parte de unos y de otros de un día para otro, es ayudar en este proceso que, evidentemente, ya se ha iniciado. Por lo tanto, hay que avanzar en el desarrollo de ese acuerdo bilateral que se ha culminado, de manera que ello pueda contribuir, en la medida de lo posible, a la apertura y democratización de Cuba, al respeto de los derechos humanos. En ese sentido, a nosotros nos ha parecido siempre interesante, es verdad que este Parlamento ha sido pionero en subrayar toda la materia referente a los derechos de los trabajadores, porque Cuba en este nuevo escenario tiene que ir asumiendo que debe responder a parámetros de exigencia internacionales en diversos aspectos, y uno sería ese, ¿no? El de los propios derechos de los trabajadores, pero también hay que avanzar en derechos humanos. Claro que nos gustaría, aunque quizás sería pedir algo que no es realista, pues que Cuba ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos, o simplemente que cuando hay denuncias que se niegan por parte del propio gobierno cubano de violación de derechos, pues que al menos se permita el acceso a los organismos internacionales de derechos humanos que actúen de una forma independiente, ¿no? En cualquier caso, con respecto a nuestro grupo, saludamos la nueva situación. El embargo, como lo ha reconocido la propia Unión Europea, finalmente ni era justo y estaba dañando, además, también claramente a las empresas y a la economía cubana, pero también a la economía europea. Hay que impulsar este acuerdo dando confianza a todas las partes y, evidentemente, como también ha señalado algún otro de mis compañeros de comisión que ha intervenido anteriormente, los pasos deben ser dados por todas las partes, no solo unilateralmente. Confiemos en que se pueda llegar a un acuerdo razonable en estos términos, en términos posibilistas, y que se apruebe en esta comisión. Nada más y muchas gracias.